En un mundo que grita para ser escuchado, donde cada segundo parece exigir una respuesta, hay un acto casi revolucionario, el silencio. No como ausencia, sino como presencia plena. No como evasión, sino como decisión consciente. Porque a veces, el alma más fuerte no es la que se defiende, sino la que sabe retirarse con dignidad del ruido innecesario. Durante siglos, hemos sido condicionados a creer que el poder reside en la acción inmediata, en la réplica aguda, en la defensa de una imagen. Se nos ha dicho que responder es sinónimo de control, que reaccionar es afirmarse. Pero los sabios de Oriente, y especialmente la tradición budista, nos entregaron una enseñanza completamente distinta. Quien no reacciona no es débil, es libre. Libre del impulso. Libre del ego. Libre del drama. Ignorar con sabiduría no es cerrar los ojos ni endurecer el corazón. Es comprender que no todo merece nuestra energía. Es aprender a observar, a discernir, a guardar silencio cuando hablar solo alimentaría un conflicto estéril. Se trata de elegir conscientemente en qué batallas vale la pena participar y en cuáles el retiro es una forma de victoria interior. El verdadero dominio no consiste en tener siempre la última palabra, sino en saber cuándo no decir ninguna. Como una montaña que permanece inmóvil ante la tormenta, así es quien ha aprendido a no dejarse arrastrar por las provocaciones del mundo. Porque en el corazón del silencio habita una claridad que ningún grito puede alcanzar. Esta es la sabiduría de la no reacción, una fuerza sutil que no busca imponerse, sino mantenerse intacta. Un arte espiritual que transforma cada momento de tensión en una oportunidad para preservar la paz. Y en estos tiempos donde todo nos invita a contestar, a defendernos, a demostrar, ignorar desde la conciencia se convierte en una forma elevada de protección energética. Imagínate caminando por una montaña silenciosa. El viento sopla, los árboles murmuran secretos antiguos, y de pronto, alguien comienza a lanzarte piedras. No para herirte, sino para provocarte. Esperan que te detengas, que respondas, que devuelvas el golpe. Pero tú sigues. No por cobardía, sino por claridad. Porque comprendes que girarte a cada piedra es perder el camino. Ese es el arte de ignorar con sabiduría, continuar, sin cargar lo que no te pertenece. En las enseñanzas del Buda, el silencio no fue jamás una ausencia de acción, sino una forma más elevada de presencia. Cuando le insultaban, no devolvía el agravio. Respondía con serenidad o simplemente no respondía. Y en ese acto, deshacía el ciclo del sufrimiento. Si alguien te ofrece un regalo y tú no lo aceptas, ¿a quién pertenece el regalo?, preguntó una vez. Así, transformó la ofensa en vacío, y el vacío en enseñanza. El budismo no nos invita a ignorar desde el desprecio, sino desde el discernimiento compasivo. La palabra clave es upekkha, la ecuanimidad. Esa capacidad de mantenernos centrados en medio del caos. De no derramar nuestra energía en lo que solo busca drenarla. Es la joya silenciosa entre los valores sublimes, amar, comprender, alegrarse por el otro, y permanecer imperturbables. No se trata de endurecer el alma, sino de afinarla. Como una cuerda que vibra solo con ciertas melodías, así también nosotros aprendemos a no resonar con todo. Ignorar, entonces, es también una elección vibracional. No es callar por miedo, sino por compasión. Es mirar con ojos abiertos y aún así elegir no engancharse. El sabio no es el que gana todas las discusiones, sino el que ya no las necesita. No por arrogancia, sino porque ha comprendido que algunas guerras solo se vencen no luchándolas. Porque a veces, la forma más elevada de amor es no perderse a uno mismo por responderle a quien no sabe cómo hablarle a tu alma. En un mundo donde todos gritan por ser escuchados, el verdadero sabio es aquel que elige el silencio no por sumisión, sino por maestría. Ese silencio no es vacío, es templo. Es una pausa cargada de intención. Un espacio sagrado entre el estímulo y la respuesta, donde el alma respira y la conciencia florece. Así enseñaban los maestros zen. No hablaban para convencer, hablaban solo cuando el silencio ya lo había dicho todo. Respondían con gestos, con paradojas, con miradas profundas que atravesaban el velo de las apariencias. Porque para ellos, la verdadera sabiduría no estaba en la palabra dicha, sino en la quietud desde donde nacía. Y es que, cuando uno deja de reaccionar, empieza a observar. Cuando uno deja de defenderse, comienza a comprender. Esa es la revolución silenciosa que nos propone el budismo, dejar de girar en torno al ego para asentarnos en el centro sereno del ser. Ignorar, entonces, ya no es un acto de indiferencia, sino de alquimia espiritual. Como el lago sereno que refleja la luna, el alma en calma refleja la verdad. Pero si el agua se agita con cada piedra, la visión se distorsiona. Lo mismo ocurre con nuestra mente. Cada vez que reaccionamos, perdemos claridad. Y sin claridad,
no hay libertad. Por eso, los sabios no se dejan arrastrar por la ola emocional. Ellos son la orilla que permanece. El Buda lo sabía. Por eso hablaba de anicca, la impermanencia. Todo lo que oyes, todo lo que te dicen, lo que opinan, lo que critican, es transitorio. ¿Por qué entonces convertir lo transitorio en prisión? ¿Por qué permitir que un comentario fugaz altere la vastedad de tu espíritu? Cada vez que eliges no reaccionar, estás cortando un hilo de karma. Estás interrumpiendo el ciclo del dolor. Estás diciendo, esto termina conmigo. No desde la debilidad, sino desde la fuerza más pura, la que no necesita demostrar nada. La meditación budista, el zazen, enseña esto de forma silenciosa. Observar. Respirar. No aferrarse. Dejar pasar. Porque en ese gesto humilde y constante se forja el verdadero poder, la libertad de no ser arrastrado por el mundo. La flor de loto crece en el barro, pero no se mancha. Así también el alma que aprende a ignorar con sabiduría, permanece intacta, luminosa, libre. Ignorar, cuando nace desde la conciencia, se convierte en un arte. No uno frío ni distante, sino un arte cálido y refinado, forjado en la fragua del discernimiento. Es una forma elevada de amor propio, una devoción silenciosa por la paz que has decidido proteger. No se trata de apagar el corazón, sino de expandirlo tanto que ya no se vea afectado por lo efímero. Ignorar no es cerrar los ojos, es elegir que mirar con profundidad. No es endurecerse, es volverse selectivamente permeable. Permitir que entre la luz, pero no el veneno. Dejar pasar la brisa, pero no el huracán. Los antiguos lo sabían, lo que más agota no es el trabajo físico ni los grandes desafíos, sino la constante reacción a lo pequeño, a lo innecesario. A lo que no merece. Cada palabra hiriente a la que respondemos, cada mirada que nos acude, cada juicio que nos lleva a justificarnos, es una fuga de energía vital. Y esa energía es sagrada. Cuando te aferras a lo que otros dicen, das forma a una historia que quizás no sea tuya. Te inventas personajes que atacan y te colocas en un rol que no te pertenece. No soy suficiente, me han traicionado, debo demostrarles. Esas frases no son verdades, son relatos del ego. Aprender a ignorar es aprender a dejar de contar esas historias. Es quedarte en silencio, cerrar el libro y abrir la ventana. El verdadero sabio no ignora al otro por desprecio, sino por compasión. Porque ha comprendido que si reacciona desde la herida, alimenta más sufrimiento. En cambio, al elegir no engancharse, está diciendo, no participo en este ciclo. No lo continúo. Aquí termina. Ignorar no es desentenderse de la vida. Es habitarla desde otro nivel. Es mirar a quien lanza la piedra y ver su propio dolor. Es escuchar una crítica y percibir el vacío desde el cual fue pronunciada. Y aún así, mantenerse en pie, firme, presente, pero libre. Porque ignorar, desde la sabiduría, es una danza invisible entre la compasión y el límite. Entre la presencia y la no reacción. Y en esa danza, el alma encuentra su centro. Pero, ¿cómo se encarna esta sabiduría en lo cotidiano? ¿Cómo puede un alma envuelta en compromisos, emociones, palabras y miradas aplicar el arte de ignorar sin caer en la frialdad ni en la evasión? Aquí, la enseñanza se vuelve camino. Y el camino, práctica. No como un deber impuesto, sino como un ritual sagrado que protege tu templo interior. Estas 5 prácticas no son recetas, sino llaves. Llaves que abren puertas hacia una vida más centrada, más consciente, más tuya. 1. El silencio como elección sagrada. En un mundo que grita, responder con silencio es casi un acto místico. No como represión, sino como reverencia por tu energía. Antes de reaccionar, detente. Respira. Escucha la emoción sin dejarte poseer por ella. En ese espacio entre impulso y respuesta, germina la verdadera libertad. Haz del silencio una ceremonia diaria. Basta con sentarte 5 minutos y sentir tu respiración. Ese momento simple es el altar donde se cultiva tu paz. 2. La vigilancia de tu energía. Cada pensamiento es una moneda. Cada reacción, una inversión. ¿Dónde estás gastando tu esencia? Pregúntate con honestidad, ¿esto me construye o me disuelve? Aprender a ignorar no es insensibilidad, es sabiduría energética. Es saber que no todo merece ser atendido. Que no todo debe entrar en tu templo. No te abras a todo viento. Sé montaña. Sé cielo. Sé guardián de tu propio centro. 3. El espejo del otro. Toda emoción es un reflejo. Cuando algo te irrita o te hiere, no mires solo afuera. Mira hacia adentro. ¿Qué parte de ti reacciona? ¿Qué herida se activa? La práctica del espejo transforma el juicio en autoconocimiento.
Ignorar entonces no es negar al otro, sino dejar de darle el poder de definir quién eres. Porque quien gobierna su reacción, gobierna su identidad. 4. Fortalece tu eje espiritual. Cuando tu eje está débil, cualquier sacudida te derrumba. Pero si lo anclas en lo sagrado, como tú lo concibas, Dios, silencio, vacío o amor, te vuelves como la montaña que observa la tormenta sin perder su forma. Medita. Contempla. Ora. Camina en la naturaleza. Lo importante no es el ritual, sino la conexión con ese centro que te recuerda quién eres cuando todo lo demás se cae. 5. Ignorar es proteger lo que estás construyendo. Cada vez que eliges no responder a la provocación, estás afirmando con firmeza, mi paz es más valiosa que este conflicto. Ignorar, en su forma más elevada, no es desprecio, es protección. No te permito contaminarme, porque estoy construyendo algo dentro de mí que es más grande que esta batalla. Y cuando estas prácticas se vuelven parte de tu piel, ignorar ya no es una estrategia. Se vuelve una forma de habitar la vida. Una forma de caminar ligero. Una forma de estar presente sin perderte en lo externo. Cuando miramos al corazón palpitante del budismo, y también de muchas otras tradiciones esotéricas y místicas, descubrimos una joya que no reluce a simple vista. Una piedra sagrada tallada con el pulso de los siglos. La libertad no nace del control, sino del dominio sereno de uno mismo. En esa maestría interior, tan silenciosa como poderosa, florece una virtud que pocos entienden, el arte de ignorar lo que no es esencial. Ignorar no es arrogancia, no es superioridad, no es indiferencia. Es un lenguaje sutil que solo puede hablar el alma que ha dejado de batallar con su ego, y ha empezado a escuchar el susurro de su verdadera esencia. Cuando eliges ignorar con conciencia, no estás huyendo del mundo. Estás eligiendo en qué mundos deseas habitar dentro de ti. Estás diciendo con tu energía, yo no soy el juicio ajeno, no soy la crítica, no soy la proyección. Soy el espacio donde florece la paz. Este video ha sido un viaje. Una travesía hacia esa comprensión honda y transformadora. Que ignorar, cuando nace del alma y no de la herida, es más revolucionario que 1000 respuestas. Que el silencio, en su forma más consciente, es una espada luminosa que corta el ciclo del sufrimiento sin derramar una sola palabra. Has descubierto que renunciar a tener la última palabra no es debilidad, sino poder espiritual. Que los grandes sabios, Buda, los místicos, los iluminados, no fueron quienes más gritaron, sino quienes cultivaron el desapego como un jardín sagrado. Buda no ignoró por frialdad. Lo hizo porque supo que muchas voces eran solo ecos del dolor no sanado. Y que no todo merece entrar en el campo sagrado del alma. En un mundo saturado de estímulos, de juicios veloces, de opiniones que caen como lluvia ácida. Ignorar es higiene mental. Es alquimia del alma. Es sabiduría encarnada. Cuando eliges no engancharte, cuando no respondes a la crítica vacía, cuando no buscas esa validación que tanto te enseñaron a desear. Estás haciendo espacio. Espacio para lo verdadero. Espacio para que florezca la calma, el enfoque, la expansión. Y no estás sola. No estás solo. Cada vez más almas despiertan a esta verdad, que no todo merece respuesta, que no todo debe resonar dentro de ti. Esa elección es soberanía interior. Así que si algo dentro de ti ha vibrado con este mensaje, si sientes que este video encendió una chispa de claridad, suscríbete. Comparte esta enseñanza con quien quizás necesite recordar que la paz no se grita, se cultiva. Y que a veces, la mirada más sabia es aquella que, con amor, elige ignorar. Si te ha gustado este viaje, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Déjame tus comentarios, tu opinión es importante para seguir creciendo juntos.